La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM. Al igual que a 450 millones de europeos, te ha tocado votar en las próximas elecciones que determinarán la dirección de la Unión por los próximos 5 años. Puede parecer algo complejo, pero aquí estamos para darte las claves desde una perspectiva joven. No perdamos más el tiempo, porque esta es la Europa que te toca. Las elecciones al Parlamento Europeo son un evento crucial en el calendario político de la Unión Europea. Se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024. En estas elecciones, los ciudadanos de la Unión Europea tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes para los próximos 5 años. Estos representantes jugarán un papel fundamental en la toma de decisiones que afectarán a todos los aspectos de la vida en la Unión Europea, desde la economía hasta el medio ambiente, pasando por la seguridad y la política exterior. Uno de los aspectos más interesantes de estas elecciones es la diversidad de sistemas de votación que existen en los diferentes países de la Unión Europea. Aunque todas las elecciones se basan en un sistema de votación de listas o de voto único transferible de tipo proporcional, cada país tiene su propia normativa electoral. Por ejemplo, en algunos países como Austria, Bélgica o Malta, los jóvenes de 16 años pueden votar, mientras que en otros la edad mínima es de 18 años. Esta diversidad refleja la rica variedad de tradiciones y culturas políticas que existen en la Unión Europea. Además, algunos países utilizan un sistema de listas abiertas, mientras que otros utilizan un sistema de listas cerradas. En un sistema de listas abiertas, los votantes pueden expresar su preferencia por candidatos individuales dentro de una lista. En un sistema de listas cerradas, los votantes solo pueden votar por una lista de candidatos sin poder expresar una preferencia por los candidatos individuales. Otra diferencia importante es el umbral electoral, es decir, el porcentaje mínimo de votos que un partido debe obtener para tener derecho a los escaños. Este umbral varía considerablemente entre los países de la Unión Europea. En algunos países como Alemania y España no hay umbral, mientras que en otros el umbral puede ser tan alto como el 5%. Además, algunos países utilizan un sistema de circunscripciones electorales, mientras que otros tienen una circunscripción única a nivel nacional. En los países con múltiples circunscripciones, los escaños se distribuyen entre las circunscripciones de acuerdo con su población. Por último, aunque todos los países de la Unión Europea utilizan algún tipo de sistema proporcional, el método exacto de asignación de escaños puede variar. Algunos países utilizan el método D'Hondt, otros el método Saint-Laguë y otros aún tienen sus propios métodos únicos. Estas diferencias en los sistemas de votación reflejan la diversidad de tradiciones políticas y culturas en la Unión Europea. Aunque pueden complicar el proceso de votación y la interpretación de los resultados, también son un testimonio de la rica variedad de la vida política europea. A medida que nos acercamos a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, será interesante ver cómo estas diferencias en los sistemas de votación pueden influir en los resultados. Es importante también destacar el sistema del Spitzenkandidaten, que significa candidato principal en alemán. Este es un procedimiento de designación del candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Este sistema fue propuesto en las elecciones europeas de 2014 y 2019, aunque con resultados diferentes. El proceso del Spitzenkandidaten se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, los ciudadanos de la Unión Europea eligen a los miembros del Parlamento Europeo mediante elecciones democráticas que se celebran cada 5 años. A continuación, los partidos políticos europeos proponen a sus candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. Estos candidatos son los Spitzenkandidaten. El partido político europeo que obtiene la mayoría de los escaños en el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de que su Spitzenkandidat se convierta en el presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, el candidato debe ser aprobado por una mayoría de los miembros del Parlamento Europeo y nombrado formalmente por el Consejo Europeo. Este sistema fue propuesto con la intención de aumentar la legitimidad democrática de la Comisión Europea y de fortalecer el vínculo entre los ciudadanos de la Unión Europea y sus representantes políticos. Sin embargo, ha sido objeto de debate y controversia. En 2014, el Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo, Jean-Claude Juncker, fue elegido presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, en 2019, ninguno de los Spitzenkandidaten propuestos obtuvo el cargo, lo que generó preguntas sobre la viabilidad y la eficacia del sistema. A medida que nos acercamos a las elecciones al Parlamento Europeo, será interesante ver cómo se desarrolla el sistema del Spitzenkandidaten y qué impacto tiene en la política europea.
En cuanto a la participación, históricamente ha variado bastante. En las elecciones de 2019 la participación fue del 50,66%. Sin embargo, la participación de los menores de 25 años experimentó un aumento significativo en las últimas elecciones, pasando del 28% de 2014 al 42% en 2019. Será interesante ver cómo evoluciona la participación en las elecciones de este año. Una participación que es fundamental para la salud de cualquier democracia y la Unión Europea no es una excepción. Una alta participación asegura que las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo reflejen verdaderamente la voluntad de los ciudadanos de la Unión Europea. Lo interesante será ver, en el caso español, cuál será la participación en unas elecciones que van en solitario. En 2019, las últimas, se celebraron junto a autonómicas y municipales, cosa que ayudó a subir la participación por encima del 60%. Estaremos muy pendientes. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Sandra Arévalo, asesora del Parlamento Europeo y cofundadora de Equipo Europa. ¿Qué tal? Hola Darío, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuando hablamos del Parlamento Europeo se escucha con frecuencia el término de Spitzenkandidat. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Es decir, ¿estamos eligiendo al presidente del Ejecutivo Comunitario, al líder del Poder Legislativo? Estamos eligiendo al líder del Poder Ejecutivo Comunitario. Si hacemos un poco de trampa, podemos decir que también al líder del Poder Legislativo, en cuanto a que al final no hay que olvidar que quien tiene la iniciativa legislativa en el proceso legislativo ordinario de la Unión es la Comisión Europea. Pero bueno, en términos generales y estrictos, estamos eligiendo a la presidencia de la Comisión Europea. Bien, y en muchos países las elecciones generales se convocan cada 4 años. En el caso del Parlamento Europeo se convocan cada 5. Desde tu perspectiva, ¿crees que estos mandatos más longevos presentan un efecto negativo o positivo en las dinámicas de funcionamiento? Pues mira, si me hicieras esta pregunta para una legislatura nacional, te diría que son mejores 4 años, pero en el caso de la legislatura europea creo sin ninguna duda que son mejores 5, y me explico. Al final las leyes dentro de la Unión Europea no se hacen al tuntún ni individualmente, porque sí, siempre están como dentro de un marco estratégico, ¿no? Por ejemplo, en este último año que hemos tenido la ley de materias primas críticas no se hace porque de repente la Unión diga, uy, pues me apetece explotar mejor mis recursos propios, ¿no? Está siempre dentro de un plan de autonomía estratégica, avanzar hacia una Unión menos dependiente de terceros y tal. Entonces creo que al final esos 5 años sí que te dan un poquito más de flexibilidad para conseguir avanzar más rápido hacia ese camino que la Unión quiere, ¿no? También creo que al final da un poquito más de comodidad a los eurodiputados a la hora de trabajar en el Parlamento Europeo. Os prometo que no es nada sencillo el proceso legislativo, entonces al final 5 años creo que sí que les permiten tanto tener una relación más sólida entre sus homólogos, ¿no? Los eurodiputados españoles, con los franceses, con los italianos y tal, como al final tener más experiencia en lo que es una negociación, en lo que es un trílogo. Creo que esos 5 años sí que son más cómodos para ellos. He de decir que también veo desventajas en 5 años, y es que a veces pierdes un poco la realidad de las cosas, ¿no? Y te metes tanto en la burbuja europea que cuando llegas en 2019 estás muy en la realidad de tu país y al final en 2024 a lo mejor ya estás en una actitud mucho más ida de la realidad, pero en ese caso creo que también, como todo está pensado dentro de la Unión Europea, por ejemplo en el Parlamento, que esto no sé si habéis estado alguna vez o si lo sabéis, pero las semanas se organizan, o sea, el calendario se organiza por semanas de colores y hay una semana cada mes y medio más o menos que es de color verde, y eso significa que los eurodiputados van a ir de misión a un Estado miembro, a un territorio, a ver qué inquietudes tiene esa ciudadanía, qué problemas hay o si se está implementando bien una legislación en concreto. Entonces creo que eso les devuelve un poco el contacto con la realidad y ayuda a esa rendición de cuentas con la ciudadanía europea para que 5 años no se hagan tan largos, ¿no? Sí, porque además el hecho de que los eurodiputados vivan, como has dicho, en una burbuja, es cierto que les puede aislar de cierta manera de lo que pasa en sus países. ¿Crees que estas iniciativas de las semanas de colores se pueden complementar de alguna otra forma? Bueno, creo que en general el sistema legislativo ordinario está pensado para tener una rendición de cuentas, ¿no? Y que no solo legislan los eurodiputados per se, al final la iniciativa la tiene la Comisión, luego se aprueba en el Parlamento, pero también la negocia en el trílogo con el Consejo. O sea, creo que aunque es verdad que estás un poco como dentro de la burbuja de Bruselas, al final siempre hay una variedad de opiniones que enriquecen toda la legislación y que te hace tener más contacto con la realidad de la Unión, que es una suma de muchas cosas, ¿no? Y además, otra cosa muy importante aquí a decir es que nada en el Parlamento se aprueba tal cual llega. Una propuesta de la Comisión siempre se negocia, se enmienda, y eso creo que, de nuevo, como que enriquece todo
todo el proceso. ¿Y puede ser que estemos en un momento ahora en el que el proceso de negociación sea más duro que nunca en la Unión Europea? Más que duro, quizá diría que complicado, porque es verdad que hemos tenido un par de últimos años con un poquito más de escepticismo, también debido, por supuesto, al contexto de crisis que hemos tenido, tanto por la pandemia como por Ucrania. Entonces creo que sí que ha habido discrepancias a la hora de conceder ciertos fondos a ciertos países o de los paquetes de ayuda a Ucrania. Creo que ha habido ciertas complicaciones. Entonces sí podríamos decir que estamos en un momento complicado. Y ahora que mencionas el euroescepticismo, sí es verdad que no es una novedad, pero que las familias políticas que lo representan parece que están ganando fuerza últimamente. ¿Crees que es posible una mayoría euroescéptica en el Parlamento Europeo? ¿Cómo afectaría esto al funcionamiento? Bueno, más que posible o posible, lo que sí sé es que no es deseable, al menos desde mi humilde opinión, yo hablo por mí misma, pero creo que no es deseable porque al final los partidos euroescépticos o la ciudadanía más euroescéptica lo que pretende es formar parte del proyecto europeo para, digamos, desgranarlo desde dentro, ¿no? Es una especie como de caballo de Troya. Entonces creo que al final eso no beneficia a la Unión Europea, que su idea es ser una unión más, valga la redundancia, unida, ¿no? Y ellos siempre apuestan un poco más por la Europa de las naciones, porque cada Estado tenga mucha más soberanía por sí mismo. Entonces no creo que sea conveniente para avanzar hacia la unión que quiere el resto del Parlamento. Ahora bien, si miramos las encuestas, sí que es verdad que se ve un auge de la extrema derecha, pero no como para tener la mayoría en el Parlamento. En principio, las encuestas dan en primer y segundo puesto al Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, y luego lo que sí que se está rivalizando es el tercer puesto entre Grupo Liberal o la suma de fuerzas de extrema derecha, que parece que sí que podrían disputarse perfectamente ese puesto con los liberales. Si quieres podemos abrir aquí el melón de pactar o no pactar con la extrema derecha, que eso ya es otro tema que se ha estado comentando sobre todo últimamente a raíz del debate que hubo entre, precisamente como comentabas antes, los Spitzenkandidaten, porque Ursula von der Leyen dejó caer que, bueno, no dijo como tal que iba a negociar con la extrema derecha, pero sí que dijo, bueno, yo abro la puerta a escuchar a los partidos que cumplan 3 condiciones, que sean pro-Europa, pro-Ucrania y pro-Estado de Derecho. Entonces, si un partido de repente así como, bueno, un partido más bien un grupo político de extrema derecha te vende que sí que cumple esas 3 condiciones, pues ya estás abriendo ahí una puerta que hasta ahora en la legislatura que hemos tenido no se contemplaba, ¿no? Siempre había más o menos un cordón sanitario hacia estos grupos. Entonces, bueno, posible es, deseable, diría que no. Claro, a la hora de poner un cordón sanitario a ciertas formaciones políticas, al fin y al cabo yo creo que te la juegas a que en algún momento tengan la llave de la gobernabilidad y tengas que tragarte tus propias palabras. Y yo creo que las palabras de von der Leyen van encaminadas en ese sentido. Exacto. Voy a intentar no tolerar mucho a estos grupos o no negociar mucho con ellos. Espero no tener que hacerlo, vaya. Pero si cumplen ciertos puntos básicos, que es lo que ha especificado, podemos empezar a negociar. ¿Y no crees que puede ser un discurso un poco peligroso para empezar a hacer calar esta ideología? Sí, creo que lo es, pero es justamente lo que tú dices, es un poco salvarse las espaldas, ¿no? Un poco decir, bueno, yo no voy a hacer esto, pero dejo una posibilidad abierta por si acaso para no tener que recular, ¿no? y corregirme a mí misma. Pero bueno, esperemos que al final no tenga que ser así, que se pueda seguir avanzando, ¿no? En esas legislaciones de la Unión que quizá la extrema derecha no está tan de acuerdo. ¿Y a qué crees que se debe este auge del euroescepticismo dentro de los jóvenes de la Unión Europea? Bueno, no diría que solo entre los jóvenes, sino en general en la población europea sí que hemos visto un euroescepticismo. Creo que en parte entiendo que al final en esta legislatura hemos tenido crisis muy importantes, crisis de la pandemia, crisis de los precios, crisis derivada al final de la invasión de Rusia a Ucrania, incluso también creo que ha afectado el conflicto de Israel y Palestina. Entonces creo que al final, si estamos despegados de todo lo que hace la Unión Europea por nosotros y solo nos centramos en lo malo o en lo que a lo mejor puede tardar, me acuerdo por ejemplo cuando estalló la pandemia, dijimos todos, jolín, ¿cuánto tarda la Unión Europea en reaccionar? Y luego al final hubo un paquete de ayudas increíble, una reacción conjunta para la compra de mascarillas, bueno, para un montón de cosas que ya sabemos. Al final nos estábamos centrando solo en lo malo de, ay, ¿cuánto tarda? Pero porque las cosas de Palacio van despacio y la Unión necesita su tiempo para tomar bien las medidas que quiere sacar adelante, ¿no? Entonces, creo que
quizá esos euroescépticos se centran más en lo malo y en, ay, la Unión que poco hace por nosotros, si fuéramos de uno en uno nos iría mejor, y creo que de ahí deriva un poco toda esta corriente, pero desde luego no la comparto. No la comparto porque creo que son muchísimas más las ventajas de formar parte de la Unión Europea que de no hacerlo. ¿Y crees que se puede combatir, una forma de combatir esto es a nivel comunicativo? Porque, como has dicho, se da mucho bombo a las cosas malas o lo que tardan en la Unión Europea en reaccionar, pero los éxitos de la Unión Europea no se comunican tan fuerte. ¿Crees que puede ser un bando por el que luchar? Sí, por supuesto. Mira, aquí veo dos ramas de las que hablar. Por un lado, el tema comunicativo en cuanto a medios de comunicación. Y por otro lado, el tema pedagógico o más educativo, ¿no? En el tema de los medios de comunicación, creo que cada vez es mayor la cobertura que se da a la Unión Europea, a los asuntos europeos en general. Si pones los telediarios, mínimo una noticia va a haber de la Unión Europea. Si lees la prensa, igual, siempre tienes un apartado en la sección internacional dedicado exclusivamente a los asuntos europeos, y creo que hacen una labor impecable los corresponsales. De hecho, esta fue, yo estudié Relaciones Internacionales y Periodismo, y mi tesis de periodismo la hice sobre esto, sobre qué problemas había entre esa comunicación entre corresponsalías españolas en Bruselas y jóvenes españoles, qué déficit había ahí para que los jóvenes no nos interesásemos tanto por la Unión Europea. Los corresponsales me decían, es que más no podemos hacer, o sea, nos desvivimos por la Unión Europea, lo contamos todo, o sea, ya el resto está, la pelota está en vuestro tejado, ¿no? La de los jóvenes. Y en ese caso, entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de la rama educativa. Creo que hace falta mucha más dedicación a estudiar los asuntos europeos, porque estamos acostumbrados a que al final sea en la última página del libro de historia o en la última página del libro de economía cuando estudiemos un poco qué son las instituciones, de qué sirven, y así un poco rápido para probar y ya está. Creo que, ya se ha implantado este año una asignatura optativa, por supuesto, voluntaria en materia de la Unión Europea, pero creo que esto debería ser algo que todo colegio tuviera, más que nada para que los niños, a medida que van creciendo y que van estudiando, sepan en qué consiste la UE. Creo que eso ayuda mucho a superar esa barrera de desinterés hacia la Unión, porque cuanto más sabes sobre la Unión, más te das cuenta de las ventajas que conlleva formar parte de ella. ¿Y no crees que otro obstáculo para que la gente se interese en la Unión Europea puede ser esta especie de duplicidad de competencias? Es decir, tienes el Consejo Europeo, tienes el Consejo de Europa, tienes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay muchas instituciones con muchas funciones diferentes que al fin y al cabo todas tienen la palabra europeo en el nombre, y puede hacer que el ciudadano promedio tenga un lío en la cabeza. Sí, ese es el típico meme que encontramos, ¿no? De los consejos, Consejo Europeo, Consejo de Europa, Consejo de la UE. Creo que sí que entiendo, o sea, cuando formas parte de la burbuja, a ti te queda clarísimo, ¿no? Qué diferencia hay entre cada consejo, que es la comisión, cuál tiene su labor, ¿no? Y entiendo que dentro de la burbuja es todo mucho más fácil, y desde fuera yo misma lo vivo, porque a veces llego a mi casa hablando de la UE como si esto fuera sencillísimo, y mis padres me dicen, echa el freno, que no hemos entendido nada, ¿sabes? Entonces, eso me hace precisamente bajar los pies al suelo, a la tierra, y decir, vale, hay que hacer más pedagogía, pero creo de nuevo que eso se salva con la educación, ¿no? Si tú en el colegio ya te han enseñado cuál es la diferencia entre los distintos consejos, cuál es la labor de cada institución, sales al mundo laboral o sales a la calle y sabes defenderlo y sabes pues mismamente distinguirlo por ti mismo, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a la clave electoral, y es que el peso del voto en España no se distribuye equitativamente entre los territorios, sino que se configura de acuerdo a leyes y principios electorales. En el caso de las elecciones europeas, ¿vale lo mismo un voto de un ciudadano alemán que un voto de un ciudadano español? Es decir, ¿dónde es más barato y más caro conseguir un escaño? Pues muy buena pregunta, me encanta que me hagáis esta pregunta. Me la voy a jugar y voy a decir que no vale lo mismo, pero me voy a explicar porque creo que es un asunto bastante complejo de entender. Como bien habéis explicado en la introducción completísima que habéis hecho antes, no todos los Estados miembros tienen el mismo número de eurodiputados, ¿vale? El sistema sigue un principio de proporcionalidad degresiva. Esto quiere decir que los países que tienen más población van a tener más eurodiputados que los países más pequeñitos, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo comparativo porque creo que se entiende mucho más visualmente. Alemania, por ejemplo, es el estado que más eurodiputados tiene 96, mientras que Malta tiene solamente 6 eurodiputados. Pero ¿qué ocurre? Que un escaño en Alemania vale 800.000 habitantes, mientras que un escaño en Malta vale 80.000 habitantes. Entonces, el peso de un voto maltés
podemos decir que vale más que el peso de un voto alemán. Luego, esto no quiere decir que el sistema falle ni mucho menos, de hecho está precisamente pensado para que haya como una balanza de contrapesos en la que todos los estados sientan que tienen una representación acorde con quiénes son, ¿no? Y que los países pequeños no lleguen a las negociaciones o a los votos diciendo, jolín, no sé ni para qué estoy aquí porque no sirve de nada mi voz, ¿no? Ni mi voto. Entonces es complejo quizá de explicar y entender, y me preguntabais, no sé si por España, o lo comentabais antes en la introducción, en España pues más de lo mismo. Nosotros tenemos 59 eurodiputados, bueno, ahora en la próxima legislatura vamos a tener 61, y lo mismo, no tenemos el mismo número de habitantes por escaño que otros países, pero está todo más o menos equilibrado por ese principio de proporcionalidad para que todo tenga un sentido, ¿no? Y un equilibrio. Sí, al fin y al cabo, la realidad de Europa, de la Unión Europea, es muy dispar a nivel poblacional, a nivel de sistemas electorales. ¿Tú cambiarías algo del sistema electoral actual? ¿Algo que te gustaría cambiar? Pues tampoco soy experta en sistema electoral, pero creo que hasta ahora ha funcionado bien. Obviamente los países pequeños siempre van a tener quizá un poco más de queja en este sentido de decir, jolín, no es comparable tener 6 eurodiputados con 96, pero también es lo que hay, entre comillas, en el sentido de que eres quien eres y tú, o sea, tu voto vale lo que vale en cuanto a que al final representas a menos personas dentro de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien pensado y que no lo cambiaría de momento. Bueno, por otro lado, en ocasiones las estrategias empleadas por los partidos nacionales en los comicios generales acaban reflejándose en la dimensión europea. Actualmente en España hay un gobierno de coalición de izquierdas, mientras que en Europa la familia política dominante en los últimos años es de centro-derecha. ¿Tú crees que la composición actual del gobierno de España y la percepción social sobre si es buena o mala puede condicionar el voto de cara a las europeas? ¿O son dos compartimentos estancos, digamos? Creo que está, perfectamente vinculado tu voto en España con tu voto, o en cualquier país, tu voto nacional, digamos, con tu voto europeo, porque al final si tú votas, no me voy a meter en terreno español porque me parece un poco pantanoso, pero voy a poner el ejemplo de que yo fuera francesa, por ejemplo, si yo he votado, imagínate, al partido de Macron, pues lo hago a lo mejor porque tengo unos valores liberales con los que me siento identificada con su partido y tal, pues luego la lógica del votante es que a nivel europeo hagas lo mismo, ¿no? Y votes a Renew, a la familia liberal. Entonces sí creo que no son para nada compartimentos estancos, creo que más o menos la lógica que sigues a nivel nacional la aplicas luego en el Parlamento Europeo porque quieres que esos mismos valores que tú tienes o esa ideología en la que crees se vea reflejada en la Unión Europea. Entonces creo que sí que sigue una cierta lógica y que, por supuesto, pues si tú estás de acuerdo o al revés, estás en desacuerdo con lo que hace tu gobierno, pues vas a reflejarlo también en las elecciones europeas. Bueno, la elección de perfiles para convertirse en candidatos para determinados puestos parece responder a cierta alternancia. ¿Tú crees que la ideología, la nacionalidad, el sexo o demás parámetros que caen fuera de lo que digamos es el background profesional político son relevantes a la hora de proponer un presidente del Consejo de la Unión, por ejemplo? Creo que sí, y aquí soy muy positiva, muy optimista. Creo que cada vez más buscamos la diversidad, un gabinete diverso, un colegio de comisarios diverso, unos líderes de las instituciones diversos, porque al final eso también es un poco el reflejo de lo que es la Unión Europea, ¿no? Un conjunto de cosas muy diversas que juntas suman mucho más que por separado. Y en esto, por ejemplo, pues os cuento una anécdota que cuando estás en el Parlamento Europeo, antes de llegar al hemiciclo, pasas por un pasillo, ¿no? Que es un poco el pasillo de la fama, donde están puestos los retratos de todos los que han sido presidentes del Parlamento Europeo. Y de los 31 solo vemos 2 mujeres, que son Simone Veil y Nicole Fontaine. Entonces es un poco chocante porque ves todos retratos de hombres y 2 mujeres ahí que llama un poco la atención, ¿no? Entonces siempre que tenemos visita y que les hago como un tour por el Parlamento para enseñarles un poco cómo va todo, les digo, tranquilos, que esto ha cambiado. Bueno, para empezar, a día de hoy, la presidenta del Parlamento Europeo es Roberta Metsola, es una mujer. Y les digo que ha cambiado porque desde el inicio del Parlamento Europeo en 1979 había un 16, creo, 14, 15, 16% de mujeres. A día de hoy son un 40%. Obviamente es una cifra mejorable, pero bueno, ya es una gran diferencia. Y luego también lo vemos en los líderes de las instituciones. Tenemos, por ejemplo, en el Consejo a Charles Michel, que es hombre y es liberal. En el Servicio Exterior tenemos a Josep Borrell, que es hombre y socialista. En el Parlamento Europeo tenemos a una mujer, Roberta Metsola, de los populares, a Ursula von der Leyen en la Comisión, a Nadia Calviño, mujer y socialista en el Banco Europeo de Inversiones, a Christine Lagarde en el Banco Central. O sea, creo que sí que ya vamos viendo tanto a nivel de eurodiputados y un poco más nivel
raso, por decirlo de alguna forma, tanto a nivel de líderes de instituciones, esa variedad de hombres, mujeres, izquierdas, derechas, de distintos países y tal, que es al final lo que es la unión de verdad, ¿no? ¿Y no crees que esta variedad, digamos, de aspecto ideológico en los líderes puede acabar siendo negativo en el punto de que estamos, yo creo, actualmente, de radicalización y de no querer escuchar al contrario, al oponente? No, no lo creo. Creo que es buena esa diversidad y precisamente te obliga a escuchar al contrario, ¿no? El hecho de que tú tengas sí o sí que negociar lo que sea o que votar lo que sea con alguien con quien quizá difieres un poco en opinión, creo que al final, por activa o por pasiva, te fuerza a escucharle y quizá incluso tú acabes mismamente cambiando de opinión, ¿no? Y creo que es buena esa diversidad. Y a la hora de cambiar de opinión está mal visto el cambiar de formación política. ¿Tú crees que realmente se les pone mucho bombo, digamos, al cambio de partido? Porque al fin y al cabo los políticos son personas y pueden tener cambios de ideología o cambios de, digamos, como lo que sería en prensa, línea editorial del partido. ¿Tú ves bien que los políticos cambien de partido, no tanto como hacer un cambio en busca de una posibilidad de escaño, sino realmente cambios por motivos ideológicos? Sí, creo que es algo natural que se puede dar, puede ocurrir. Obviamente es un poco extraño que pases de un partido muy de izquierda a un partido de repente muy de derecha, pero creo que si tienes más o menos una posición central, sí que es más natural que quizá pues con el paso del tiempo pues difieras un poco más con la ideología o con los valores o el programa de tu partido y que decidas a lo mejor cambiarte algo con lo que te sientes más cómodo. Creo que es natural, pero porque así lo es la vida misma. O sea, nosotros no solo en política, sino en la vida en general, a lo mejor con 20 años piensas una cosa y con 50 dices, madre mía, ¿cómo podía pensar yo esto? Ahora mi vida ha cambiado por completo y pienso de otra forma, ¿no? Entonces creo que eso también lo puedes aplicar a política y que es natural poder cambiar de opinión. Bueno, viéndolo un poco desde fuera, la política europea parece mucho más distante a la juventud que lo que es la política nacional. Sí es cierto que los movimientos de juventudes de los partidos nacionales acercan y actúan de nexo con los jóvenes en España. ¿Existen figuras como estas en la dimensión europea? ¿Crees conveniente que los partidos políticos apuesten por perfiles más jóvenes para ser representados en Bruselas? Pues sí, existen. Tenemos, por ejemplo, a nivel europeo están las Juventudes Socialistas Europeas, YACIPP, que es la juventud del Partido Popular Europeo. O sea, que sí que creo que si quieres involucrarte en política europea, tienes donde hacerlo. Pero luego, aparte, a nivel de tener representantes jóvenes en política y tal, aquí, mira, voy a ser un poco abogado del diablo. Es verdad que tenemos eurodiputados jóvenes esta legislatura, este mandato. Estaba, por ejemplo, Kira Peter Hansen, que es de los Verdes de Dinamarca, y tiene mi edad, un año más, tiene 25 o 26 años. Y obviamente ha venido a esta legislatura con muchísimas ganas, con muchas propuestas nuevas, con ambición, ¿no? Creo que al final el talento joven lo que trae es ambición, ganas de comerse el mundo, de cambiar las cosas, pero creo que es igualmente necesario ese talento senior del que últimamente también se habla, o economía plateada o tal. Creo que es igual de necesario porque al final la edad lo que te aporta es experiencia, sabiduría, también lecciones, ¿no? Y tanto en política como en cualquier profesión, ¿eh? Y en mi caso, por ejemplo, este mandato he tenido pues, la suerte de poder conocer más de cerca a lo mejor a diputados que son más mayores, más entrados en años, y la verdad que son leones políticos, en el mejor de los sentidos, en que saben de todo, tanto de anécdotas como de historia política, como de cómo funcionan las cosas, y creo que también es necesario tener en cuenta sus puntos de vista, ¿no? Y que participen en el proceso. Entonces creo que lo bueno es encontrar un equilibrio entre talento joven, talento senior y que ambos se complementen, ¿no? No que esté todo el parlamento lleno de jóvenes menores de 30 años, pero que tampoco sea ese cementerio de elefantes del que muchas veces se ha hablado, ¿no? Y hablando de complementarse, para ti, ¿qué debería tener el candidato perfecto para las elecciones europeas? ¿Qué cualidades debería tener? Uy... Bueno, creo que debería creer firmemente, genuinamente en el proyecto europeo, ¿no? Que no sea algo en plan, bueno, esto está bien, pero va a durar lo que va a durar, sino que sea alguien que de verdad esté comprometido con la Unión Europea, que tenga también en cuenta las dificultades o
los retos de la Unión, ¿no? Que sea capaz de ver sus propios defectos, porque es la única manera de mejorarlos. Y la Unión Europea los tiene. Hay que ser realistas y hay cosas que mejorar y hay retos por delante y no nos podemos dormir en los laureles. Entonces el candidato debería ser consciente de eso también y reconocerlo. Y luego ser quizá, digamos, muy abierto de mente, ¿no? Creo que en el Parlamento Europeo, quizá al no estar tan en el foco mediático de la política nacional como estamos acostumbrados, estamos mucho más acostumbrados en el Parlamento a escuchar a gente de otros partidos, a hablar con ellos, a negociar y tal, y creo que si quieres trabajar en el Parlamento o en la Comisión, en las instituciones europeas en general, tienes que estar dispuesto a escuchar a todos los colores. Y luego, bueno, las cosas típicas, por supuesto, que sean por hecho de saber muchos idiomas, bueno, muchos o por lo menos un par de idiomas bien, de que te guste lo internacional, todas esas cosas. ¿Cuáles son para ti estas deficiencias de la Unión Europea que has mencionado? Ay, me quieres sacar los colores, Darío? Pues bueno, creo que tenemos que mejorar en esa dependencia que tenemos de otras grandes potencias como es China. Creo que la Unión Europea es perfectamente consciente y ya se ha puesto las pilas en esto, con ese plan como de autonomía estratégica. Creo que también tenemos que avanzar hacia una Europa de la salud y al final la pandemia es lo que nos ha hecho verlo así de frente, decir, jolín, necesitamos una Unión Europea que sea más fuerte en servicios sanitarios, reaccionar sobre todo a futuras crisis y tal. Y luego lo hemos visto también tanto en el informe de Enrico Letta como en el avance que se va a hacer del informe de Draghi que saldrá ahora en junio, que hablaban un poco de los retos de la Unión de cara a la próxima legislatura y tal, apostar por inversiones en cosas que sean estratégicas, ¿no? En más mercado único, en que la ejecución de los fondos llegue a la economía real, ¿no? Que muchas veces es verdad que la Unión Europea suelta los fondos y luego quizá no somos capaces de comprobar si los Estados miembros los están ejecutando de verdad o los están ejecutando bien, si llegan a las familias, a las pymes, a la gente, ¿no? Entonces asegurarnos de que todo ese dinero va a buen puerto. Creo que esas son quizá las principales materias en las que tiene que trabajar la Unión y centrarse. Bueno, y para acabar la entrevista, es cierto que no existe una homogeneidad en fechas ni requisitos electorales para poder votar entre los distintos Estados miembros. En algunos casos, como España, por ejemplo, el voto se restringe a los mayores de 18 años, mientras que en otros países pueden votar los mayores de 16. Algunas figuras políticas relevantes en el panorama nacional español argumentan que debería reducirse la edad de voto hasta los 16 años. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues aquí soy un poco conservadora y te diré que a mí me parece bien que se vote a partir de los 18 años, porque al final con los 16 años todavía creo que estás formando tu propia opinión, lo cual es sano, y es lo propio de la adolescencia, escuchar muchas diferentes opiniones, conocer lo que es el mundo, ¿no? Al final salir un poco de casa y ver lo que hay ahí fuera. Y creo que si te interesa la política tienes muchas formas de hacerlo, la política o en general como el sector público, ¿no? Y mismamente lo hacemos en Equipo Europa, ¿no? Al final es una forma de aprender de la Unión, del proceso político de la Unión Europea, también lo puedes hacer, por supuesto, a nivel nacional, y creo que hay formas y organizaciones y proyectos, iniciativas y de todo como para, en ese margen de 2 años, de los 16 a los 18, enterarte bien de qué va la vaina, ¿no? En qué consiste, formar tu propia opinión y ya a los 18 decir, bueno, pues yo estoy preparado para votar X o Y. Entonces ahí soy un poquito más conservadorcilla. Bueno, y para ir cerrando ya, 2 preguntas. La primera, mucho más fácil que la segunda. ¿Vas a votar en las elecciones del 9 de junio? Bueno, por supuestísimo que voy a votar. Y la segunda, ¿por qué es importante votar en las elecciones europeas? Pues es importante votar en las elecciones europeas porque, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que al final hoy estamos hablando más de jóvenes, porque la juventud hemos dejado de ser el futuro de Europa, ahora somos ya el presente de la Unión Europea. Entonces, creo que votar es la única forma de hacernos escuchar, ¿no? Y de demostrar que queremos participar en la Unión Europea. Y creo que también nuestra generación ha tenido mucha suerte y hemos dado por sentados los valores de la Unión, la democracia, la paz, la estabilidad, y los últimos años nos han demostrado que muchas veces
no es tan sencillo mantener todo eso en pie, ¿no? Entonces creo que votar es la forma de decir, oye, yo quiero seguir teniendo este sistema democrático porque es el mejor sistema que podemos tener como ciudadanos europeos, ¿no? Entonces creo que son motivos más que suficientes para ir el 9 de junio a las urnas. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Recuerden que pueden escuchar en Spotify La Europa que te toca, en la página web de ucm.es/inforradio y en el canal de YouTube de Equipo Europa. Un saludo de Humberto Azpuru en la técnica, de nuestra invitada de hoy, Sandra Arévalo, y de quien les habla, Darío Carnicero. Nos vemos en el próximo episodio de La Europa que te toca. La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM.